Esa noche, cuando Sotea le dio su café helado de costumbre antes de acostarse, Somnang lo escondió discretamente en el baño, haciéndole creer que lo había bebido. Para su sorpresa, se mantuvo completamente despierto toda la noche, incapaz de dormir, algo completamente diferente a lo que le solía pasar. Eso confirmó sus sospechas. El café había sido alterado con algo. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en otra historia real que, sin duda, los dejará sin palabras. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Kampong Cham, en Camboya, donde una familia abrió las puertas de su hogar a un joven, brindándole todo su apoyo como si fuera su propio hijo. Le dieron educación, estabilidad y la oportunidad de construir un futuro mejor. Pero lo que ocurrió después es difícil de creer. Una traición tan dolorosa que sacudió los cimientos de la familia y los hizo cuestionarlo todo. ¿Qué fue lo que hizo este joven para destruir la confianza de quienes le dieron todo? Acompáñenos mientras exploramos cada detalle de esta impactante historia. No se lo pierdan. Nuestra historia comienza con una mujer increíble llamada Sotea, nacida en 1972 en el pequeño pueblo de Kumpens. Conocida por su belleza, calidez y gran corazón, siempre fue una figura querida en su comunidad. En 1998, se casó por primera vez y trabajó con dedicación en una compañía de seguros. Su esposo solía bromear sobre lo habladora y enérgica que era, pero siempre resaltaba su amabilidad y cariño. La felicidad de la pareja se multiplicó con la llegada de su hijo, Channari, en el año 2000, formando lo que parecía una familia perfecta. Sin embargo, en 2007, la tragedia golpeó cuando el esposo de Sotea falleció debido a complicaciones de la diabetes. Sola y con un hijo pequeño, Sotea afrontó el reto con valentía y determinación. En 2011, decidió darse una nueva oportunidad en el amor y se volvió a casar, pero el matrimonio solo duró 2 años. Las diferencias entre ellos eran evidentes. Algunos decían que Sotea tenía un carácter demasiado fuerte, mientras que otros creían que su esposo solo estaba interesado en su dinero. A pesar del fracaso, Sotea siguió adelante, enfocándose en su trabajo y en la crianza de su hijo. El destino tenía otros planes para ella. En 2016, conoció a Somnang, un empresario de 37 años que dirigía un próspero negocio de accesorios para vehículos. También había pasado por un matrimonio fallido, lo que los hizo conectar de inmediato. Tras casi un año de noviazgo, decidieron casarse. Sotea, con 44 años en ese entonces, comenzó una nueva vida junto a Somnang. Para estar más cerca de él, solicitó un traslado de trabajo a la ciudad de Kampong Cham, el cual fue aprobado en 2018. La pareja se mudó a la amplia casa familiar de Somnang, a pesar de que Sotea tenía la intención de comprar una propia. Somnang insistió en quedarse allí para evitar que la casa de sus padres quedara vacía. El hijo de Sotea, Channari, también se mudó con ellos y se adaptó rápidamente. Para sorpresa de Sotea, su hijo y su nuevo esposo construyeron un fuerte vínculo, algo que la llenó de tranquilidad y felicidad, ya que la armonía familiar era lo que más deseaba. Channari, ya convertido en un joven, era reservado y tranquilo. Había estudiado ingeniería automotriz en Kumpens y luego se inscribió en una escuela especializada en ingeniería mecánica en Kampong Cham. Su aprendizaje en un taller local mostraba su disciplina y habilidades. A pesar de crecer en una familia acomodada, Channari era humilde y autosuficiente. Se alejaba del lujo y el derroche, algo poco común en jóvenes de su edad con su mismo nivel de vida. Quizás por haber pasado gran parte de su infancia solo debido al trabajo de su madre, desarrolló una madurez y responsabilidad poco comunes. Pero a medida que el matrimonio de Sotea y Somnang avanzaba, surgió un deseo en su esposo que cambiaría la dinámica familiar. Quería tener un hijo propio. Aunque Sotea ya tenía a Channari, de 19 años, Somnang sentía que le faltaba algo, alguien que llevara su sangre y continuara con su linaje. Para Sotea, la idea no era algo prioritario, pero con el tiempo, la insistencia de Somnang hizo que este deseo tomara cada vez más fuerza. Después de una visita al médico, la pareja descubrió que, aunque Sotea aún era fértil, su estilo de vida necesitaba algunos ajustes. El doctor le recomendó descansar más, reducir el estrés laboral y evitar el tabaco y el alcohol para aumentar sus posibilidades de quedar embarazada. Tomándose el consejo en serio, Sotea solicitó una excedencia en su trabajo en junio de 2020.
Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, meditando y tratando de relajarse, pero la falta de interacción social la hacía sentirse sola mientras su esposo estaba en el trabajo. Para hacerle compañía, Somnang propuso que su sobrino, Virak, se mudara con ellos. Con 24 años y aún en la universidad, Virak aceptó rápidamente la oferta, especialmente cuando su tío le prometió cubrir su matrícula hasta que terminara sus estudios. Somnang lo consideraba como un hijo y confiaba en él por completo. Virak, además, estaba al tanto de muchos asuntos familiares y conocía detalles sobre las finanzas de su tío. La llegada de Virak trajo un aire fresco al hogar. Sotea ya no se sentía tan sola y, además, él ayudaba con las tareas del hogar que a veces se le hacían pesadas. También era amable con Channari, quien, con su personalidad reservada, solía mantenerse al margen. Virak se encargaba del jardín, ayudaba con la limpieza y pasaba mucho tiempo con Sotea, asegurándose de que estuviera cómoda y acompañada. Cuando no tenía clases, pasaba casi todo el día en casa, convirtiéndose en una presencia constante y de apoyo. Y sus esfuerzos no fueron en vano. A finales de agosto de 2020, el médico confirmó que Sotea estaba embarazada de 7 semanas. La noticia llenó de alegría a la familia. Sotea estaba radiante, y Somnang, emocionado como nunca, incluso se tomó un par de días libres para celebrarlo. No dejaba de mimar a su esposa y agradecerle a Virak por haber estado ahí para ayudar en todo momento. Desde ese momento, todo parecía mejorar. Somnang dormía mejor, ya no se veía tan estresado y el agotamiento que solía afectarlo desapareció. Se acostumbró a quedarse dormido rápidamente después de cenar, dejando atrás las largas noches de insomnio que antes eran parte de su rutina. La familia se sentía más unida que nunca, con la ilusión de la llegada de un nuevo miembro. Pero a principios de septiembre de 2020, Somnang empezó a sufrir fuertes mareos. Preocupado, decidió ir al médico y le pidió a Virak que lo acompañara, pero su sobrino no estaba en casa en ese momento. Pensó que tal vez estaba en la universidad, con amigos o incluso en una cita, aunque ni siquiera estaba seguro de si Virak tenía novia. No le dio demasiada importancia y fue solo a la consulta. Tras un chequeo completo, el médico le explicó que sus síntomas podrían estar relacionados con el consumo prolongado de somníferos. Le advirtió que estos medicamentos, si se tomaban por mucho tiempo, podían afectar gravemente los riñones y causar dolores de cabeza persistentes. Somnang quedó perplejo. Nunca en su vida había tomado somníferos. ¿Cómo era posible que esas sustancias estuvieran en su organismo? El médico también estaba desconcertado. Algo no cuadraba. El equipo médico decidió hacer algunas pruebas adicionales, incluyendo un análisis de orina, que reveló que el cuerpo de Somnang tenía una cantidad considerable de somníferos. Al preguntarle sobre sus hábitos, Somnang explicó que solo tomaba suplementos de vez en cuando, y aún así, muy rara vez. El médico le recomendó regresar en 3 días para hacer un seguimiento y ver si los somníferos seguían en su sistema y si los mareos desaparecían. Cuando Somnang regresó a casa, su mente estaba llena de dudas. Empezó a revisar todo su dormitorio en busca de alguna señal de los somníferos, preguntándose si los habría tomado sin darse cuenta. Pero no encontró nada. Entonces, comenzó a sospechar del café con leche helado que su esposa, Sotea, le preparaba con tanto cariño todas las noches. ¿Sería posible que ella le estuviera poniendo somníferos en el café? Esa noche, cuando Sotea le dio su café helado de costumbre antes de acostarse, Somnang lo escondió discretamente en el baño, haciéndole creer que lo había bebido. Para su sorpresa, se mantuvo completamente despierto toda la noche, incapaz de dormir, algo completamente diferente a lo que le solía pasar. Eso confirmó sus sospechas. El café había sido alterado con algo. La mente de Somnang comenzó a llenarse de preguntas. ¿Por qué su esposa le pondría somníferos en el café? ¿Realmente se preocupaba por sus problemas de sueño y trataba de ayudarle? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? La incertidumbre lo consumía mientras intentaba juntar las piezas del rompecabezas de las intenciones de su mujer. A finales de septiembre de 2019, Somnang se enteró por su asistente que su hijastro, Channari, no había estado en casa durante 2 días. Esto le pareció raro, ya que Channari siempre era puntual y responsable. Preocupado, Somnang optó por preguntarle por mensaje de WhatsApp, pensando que tal vez el joven estaba ocupado en el trabajo. 1 hora después, Channari respondió con una extraña pregunta: ¿está en casa Virak, el sobrino del señor Somnang? Confundido,
Somnang le preguntó a la asistenta en casa y descubrió que Virak tampoco estaba allí. La asistenta supuso que tal vez Virak estaba en la universidad o pasando tiempo con amigos. Channari respondió de nuevo: busca a Virak hasta que lo encuentres. Quién sabe, tal vez esté con la madre de Sotea. Esa respuesta dejó a Somnang en shock y con dudas. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en el trabajo y descansando en casa, que tal vez había pasado por alto algo que estaba ocurriendo justo frente a él. Decidido a descubrir la verdad, le preguntó a la asistenta si había notado algo extraño. Ella mencionó haber escuchado a Virak y Sotea discutiendo sobre el Hotel Ibis esa misma tarde antes de irse juntos. Somnang no perdió ni un minuto y llamó a Channari para contarle todo lo que había descubierto. Juntos decidieron investigar el Hotel Ibis. Somnang no quería enfrentar la situación solo, pero tampoco quería que nadie ajeno a la familia se involucrara. Se encontraron en el aparcamiento del hotel y, después de hacer algunas preguntas en la recepción, confirmaron que una pareja llamada Sotea y Virak se había registrado allí. Sin embargo, el personal no quiso darles el número de habitación ni más detalles, citando políticas de privacidad. Aunque frustrados, no querían irse sin más, así que decidieron esperar en el aparcamiento del sótano cerca del coche de Sotea. Alrededor de las 9 de la noche, finalmente, su paciencia dio frutos. Vieron a Sotea y Virak salir del ascensor y caminar hacia el coche. Impulsado por la ira y la sensación de traición, Somnang se acercó rápidamente y se enfrentó a la pareja. Le dio un golpe a Virak con toda su fuerza mientras Sotea trataba de detener la pelea en vano. Channari, que estaba cerca, no intervino. Estaba demasiado desilusionado y cansado, después de haber sido testigo del comportamiento inapropiado de su madre en casa en varias ocasiones, ya fuera en la cocina, el jardín o incluso en el salón cuando el asistente no estaba. Mientras tanto, su padrastro llegaba del trabajo y se iba directamente a dormir, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Después de la pelea, Somnang llevó a Sotea de vuelta a casa y le dijo a Virak que pidiera un mototaxi por internet. Channari, todavía procesando lo sucedido, llamó a un amigo para que recogiera su coche mientras él se llevaba el coche de su madre de vuelta a casa. El incidente dejó a la familia en shock, y Somnang sabía que esto era solo el principio de una tormenta que no podría ignorar. Durante varios días, Virak no volvió a casa ni asistió a sus clases en la universidad. Mientras tanto, Somnang, todavía impactado por lo sucedido, decidió tomarse una excedencia en el trabajo para quedarse en casa y vigilar a su esposa, Sotea. Durante una semana, el ambiente en la casa estuvo cargado de tensión, lleno de preguntas sin respuestas. El 4 de octubre de 2019, Somnang recibió una llamada inesperada de la policía. Le informaron que su sobrino, Virak, había sido encontrado muerto en el Hospital General de la ciudad de Kampong Cham. La causa de la muerte era una herida de bala en la cabeza. Además, las autoridades le dijeron que habían detenido a un sospechoso llamado Chun, quien se cree fue el responsable del crimen. La investigación reveló detalles sorprendentes. Según la policía, Chun confesó que había estado guardando rencor contra Virak durante los últimos 2 meses. Chun admitió que no conocía personalmente a Virak, pero que ambos compartían algo preocupante: los dos habían tenido una relación con Sotea. Durante 6 meses, Chun había mantenido una relación secreta con ella, quien lo había colmado de dinero y cariño. Sin embargo, cuando Virak apareció, la atención de Sotea comenzó a cambiar, y ella se distanció de Chun. Sintiendo que lo habían traicionado y consumido por los celos, Chun comenzó a odiar a Virak. La situación empeoró cuando Chun empezó a enfrentarse a Virak en varias ocasiones, y las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más intensas, hasta llegar a lo físico. Las cámaras de seguridad del vestíbulo de un hotel mostraban a los dos hombres discutiendo y hasta peleando. En su confesión, Chun explicó que su furia hacia Virak llegó a un punto límite, lo que llevó al trágico tiroteo. Las revelaciones dejaron a Somnang completamente atónito. Nunca imaginó que su esposa había estado involucrada no solo con uno, sino con varios jóvenes, incluido Chun. La idea de su infidelidad repetida y todo el caos que causó en su familia lo devastó. Tanto Sotea como Somnang se negaron a hablar con los periodistas, evitando las preguntas y manteniendo las interacciones con la policía estrictamente formales. Su única prioridad era proteger la reputación y los intereses comerciales de Somnang. Channari, profundamente afectado por el escándalo, decidió que ya no podía seguir viviendo en esa casa. Estaba convencido de que su madre era la raíz de todos los problemas de la familia. Antes de irse,
reveló todo lo que había sucedido en el Hotel Ibis a las autoridades y a los medios de comunicación, incluyendo cómo había sido testigo del enfrentamiento entre Somnang, Sotea y Virak. Después de eso, Channari desapareció por completo. A pesar de los esfuerzos de Somnang y Sotea por localizarlo, el teléfono de Channari estaba apagado. Desesperados por encontrarlo, la pareja recurrió a la televisión local y a las redes sociales, pidiendo públicamente que su hijo regresara o al menos se pusiera en contacto con ellos. Sin embargo, a medida que los días pasaban y se convertían en semanas, la esperanza de reconciliación se desvanecía, dejando a la familia destrozada, una familia que antes parecía estable. El 7 de diciembre de 2019, durante el juicio en el Tribunal de Distrito de la ciudad de Kampong Cham, el juez condenó a Chun, de 23 años, a cadena perpetua por asesinar a Virak de forma intencionada. En el juicio, Chun admitió que había tenido una relación con Sotea, y que durante ese tiempo, ellos habían tenido encuentros íntimos en varias posadas locales. También confesó que Sotea le había prometido casarse con él, pero que después se sintió traicionado y usado cuando ella se centró en Virak. Su ira y celos crecieron, lo que culminó en los trágicos eventos. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la familia y amigos de Chun comenzaron a protestar después del veredicto. Ellos argumentaron que Sotea también debería ser acusada por manipular a los jóvenes y llevarlos a una situación tan destructiva. Sin embargo, a pesar de sus peticiones de justicia, el tribunal no la culpó. Las consecuencias del juicio afectaron gravemente la vida personal y profesional de Sotea. La compañía de seguros en la que trabajaba decidió rescindir su contrato debido a la mala publicidad que la rodeaba. Para empeorar las cosas, Somnang solicitó el divorcio cuando ella estaba embarazada de 6 meses. A pesar de que Sotea intentó detener el divorcio, Somnang se mantuvo firme. Él la dejó y la echó de su casa, sospechando que el hijo que llevaba en su vientre podría no ser suyo, sino de Virak o de Chun. Con su vida hecha un caos, Sotea regresó a Kumpens, donde se centró en encontrar a su hijo, Channari, que había desaparecido después del escándalo. Mientras tanto, Somnang volcó toda su energía en su negocio de venta de accesorios para vehículos y piezas de motocicletas, decidido a reconstruir su vida lejos de las complicaciones de su tumultuoso matrimonio. Aunque pensó en tomar acciones legales contra Sotea por supuestamente haberle puesto somníferos en su café helado, al final decidió dejarlo ir, eligiendo avanzar y dejar atrás ese doloroso capítulo de su vida. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?